Hechos y el capítulo 1, leyendo versículos 12 a 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierto su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y desecharon suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Esa es la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe lo que quiere enseñarnos en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos por ese libro de los hechos de Cristo a través de los apóstoles en el poder del Espíritu Santo, que es tan aplicable para nosotros, porque aunque no vivimos en el primer siglo, hay cosas diferentes en el contexto, queremos tener el mismo poder, queremos entender los principios de lo que dio a estos hermanos, a esta iglesia, tanto poder en su tiempo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que podamos ser animados a continuar adelante, no solamente en nuestras vidas, sino juntos como iglesia local. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En el libro de Hechos encontramos un énfasis en la extensión de la iglesia de Cristo por medio de sus testigos en el poder del Espíritu Santo. Pero recuerden, por favor, que es el tema de este libro. En todo el libro de Hechos vemos a Dios usando sus siervos en la iglesia primitiva para evangelizar y testificar de Él y hacer crecer su reino en todo el mundo. La razón por la cual ese libro es todavía tan práctico y aplicable para nosotros hoy en día es porque los mismos principios que vemos establecidos en esos capítulos se aplican también para nosotros y la iglesia de Cristo hoy en día. Obviamente también hay cosas que son diferentes. Hoy en día no tenemos apóstoles ni sus dones. Hoy en día no buscamos la voluntad de Dios por medio de echar suertes, como hicieron aquí. Pero cuando vemos más profundamente, encontramos principios generales y universales en este libro que se aplican a nosotros y a nuestra iglesia hoy en día. Que también necesitamos aprender para tener una iglesia llena del Espíritu Santo y usada por Dios en la extensión de su reino. Porque exactamente como en el libro de Hechos, nosotros también somos mandados a alcanzar el mundo como testigos de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Exactamente como los apóstoles en esos días en la iglesia primitiva. Ya hemos estudiado en los primeros versículos de ese libro que los apóstoles fueron mandados específicamente por Cristo a ser sus testigos. Ellos fueron mandados a esperar al Espíritu Santo y después ir a todos lados predicando el evangelio. En nuestro pasaje de hoy vemos que ellos obedecieron. Vemos en el versículo 12
que regresaron a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. Pero también en nuestro pasaje de hoy vemos que no esperaban no haciendo nada, nada más sentados y esperando, sino que en ese tiempo, en ese lapso, se prepararon. Se prepararon en obediencia, en la comunión, en la oración y en escoger otro apóstol. Y aunque digo, no somos apóstoles, aunque no hemos sido mandados a quedarnos en Jerusalén esperando el Espíritu Santo, en este pasaje inspirado del Espíritu Santo y de Dios, encontramos principios aplicables para nosotros y para nuestra iglesia hoy en día. Porque nosotros también necesitamos aprender a esperar, cosa que realmente no hacemos muy bien. Queremos que todo suceda de manera muy rápida. Pero aquí los apóstoles tienen que esperar. Dios les dio 10 días antes de mandar al Espíritu Santo y vemos cómo aprovecharon el tiempo preparándose para ser testigos de Cristo. De la misma manera, también nosotros deberíamos prepararnos para ser testigos de Cristo por medio de la obediencia, la comunión, la oración y el liderazgo de la iglesia. Necesitamos aprender a prepararnos, haciendo lo que Dios nos manda, si lo entendamos o no, y nos preparamos en exactamente las mismas maneras, esperando obedientemente en comunión con otros cristianos, perseverando en la oración y escogiendo líderes. Entonces, que veamos esa verdad en nuestro pasaje de hoy. Nosotros nos preparamos para ser testigos de Cristo por medio de la obediencia, la comunión, la oración y el liderazgo. En primer lugar, entonces, nos preparamos para ser testigos de Cristo por medio de la obediencia, que es un punto muy sencillo y muy básico, pero así empieza el pasaje. En los momentos antes de su ascensión, Cristo había hablado con sus apóstoles y les mandó, en el versículo 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Entonces, ellos pudieran haber sido tentados a hacer otra cosa, ir a sus casas y con sus familias. Por lo menos salir de Jerusalén, en donde Cristo apenas había sido juzgado y crucificado. Un lugar en donde ellos todavía estaban en mucho peligro. Naturalmente, la tendencia hubiera sido, pues me voy de Jerusalén, no me quedo aquí. Pero Cristo mandó que se quedaran en Jerusalén y vemos aquí que obedecieron. Versículo 12 nos dice que después de ver a Cristo ascender, después de escuchar las palabras de los ángeles, que los 11 volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, y leemos los nombres de los 11 discípulos. Entonces, desde el principio de esta nueva etapa, cuando Cristo ya no iba a estar con ellos empezaron obedeciendo. Y tiene mucho sentido porque si ellos iban a ser testigos de Dios, testigos de Cristo para la extensión de su iglesia, tenían que confiar en Él y obedecer sus mandamientos. No tiene sentido, no hubiera tenido sentido para ellos no obedecer a Dios y después testificar de Él. Es el principio para nosotros también. Tenemos que prepararnos en obediencia. Otra vez, es un paso sencillo, es un paso muy obvio, pero es necesario. Nosotros no podemos pensar que vamos a salir y evangelizar como deberíamos, o sea, hablar de las buenas nuevas del Evangelio y ser testigos de Cristo si no estamos viviendo en obediencia a Dios, si no estamos obedeciendo sus mandamientos escritos. No podemos pensar que nuestra iglesia va a ser una iglesia que evangeliza y testifica si no es primero una iglesia que obedece. Si no podemos obedecer los mandamientos claros y sencillos de la palabra de Dios, entonces, ¿qué estamos ofreciendo a otros cuando les evangelizamos? Cuando les invitamos a la iglesia. ¿Qué tipo de testimonio es cuando, o si invitamos a una persona a la iglesia o a conectarse a los cultos y no estamos? ¿Qué tipo de testimonio es cuando personas nuevas, visitas, tienen más consistencia en los cultos que los miembros de la iglesia? ¿Cómo podemos testificar a nuestros familiares y amigos si nuestro hablar es como el de ellos? Si también llenamos nuestras mentes con la misma suciedad en la tele, en las películas como ellos.
No tiene sentido. Si nosotros no tomamos en serio la vida cristiana, nadie más lo va a hacer tampoco. Si no ponemos a Dios, su palabra, la oración, la iglesia como prioridad, entonces no tenemos nada que decir a la gente en nuestro alrededor. La primera cosa que necesitamos estar haciendo constantemente para prepararnos a ser testigos de Cristo es vivir en obediencia, ponerle en primer lugar, vivir vidas santas. Primero es nuestra obediencia, es algo prioritario para nuestra preparación para ser sus testigos. No podemos testificar de Él como deberíamos si no le obedecemos. En segundo lugar, nos preparamos para ser testigos de Cristo por medio de la comunión. Aquí me refiero a la comunión de los santos, la comunión con otros cristianos. En este pasaje leemos que los 11 regresaron a Jerusalén, entraron al aposento alto en donde moraban Pedro, Jacobo, Juan. Tenemos toda la lista de los apóstoles. Entonces es interesante porque ellos obedecieron, como ya vimos, no salieron de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, pero no fueron mandados a vivir juntos en la misma casa. Pero es lo que hicieron. También leemos en el siguiente versículo que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No solamente que estaban los 11 viviendo en el mismo lugar, esperando la venida del Espíritu Santo, sino ellos también pasaron su tiempo con otros creyentes, con las mujeres, incluyendo la madre de Jesús, con sus hermanos, y la idea es los hermanos de sangre de Cristo. Vamos a leer de Jacobo, hermano de Jesús, más adelante en ese libro. En el versículo 15 vemos que había como 120 hermanos presentes en la reunión cuando Pedro empezó a hablar. Aquí la palabra hermanos es más general, hombres y mujeres. Entonces, en el tiempo, mientras estos seguidores de Jesús estaban obedeciéndole, esperando la venida del Espíritu Santo, estaban juntos. No se aislaron, no fue cada uno haciendo su propia preparación, no cada persona su propia comunión personal con Dios. No, ellos entendían la importancia de estar juntos, estar con otros creyentes, otros quienes creen en Cristo y otros que también estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y así es para nosotros también. Necesitamos nosotros la comunión de los santos. Esas son las frases que decimos en el Credo de los Apóstoles, que repetimos cada 15 días. Creemos en la comunión de los santos, ¿verdad? Lo decimos constantemente. ¿Pero lo creemos? ¿O pensamos que esta frase es tan importante como las otras frases que decimos en el mismo credo? También decimos que creemos en el perdón de los pecados, la resurrección de los santos, perdón, la resurrección de la carne, la vida perdurable. Creemos en esas cosas. Y también creemos en la comunión de los santos como algo tan importante como esas otras frases. Porque necesitamos a otros, necesitamos la iglesia local, necesitamos estar juntos. No hay ningún sustituto en todo el mundo para la iglesia local. Ninguno, ni una reunión en tu casa con tu familia, ni tu tiempo personal con Dios puede reemplazar el tiempo de adorar a Dios juntos con los hermanos en la iglesia local. Aprendemos aquí al principio de que los apóstoles necesitaban a otros y pues también nosotros. Es el ejemplo que nos dan. Necesitamos la iglesia, necesitamos comprometernos y estar en un grupo de creyentes con el mismo sentir para buscar a Dios juntos. En tercer lugar, aprendemos en este pasaje que nos preparamos para ser testigos de Cristo por medio de la oración. Eso vemos en el versículo 14. Y vemos que no era solamente que los apóstoles estaban juntos. Si leemos el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, no es simplemente que pasaban tiempo juntos hablando de cualquier cosa, sino que se enfocaron en lo espiritual, oraron juntos. Nuestro texto nos da 2 descripciones de sus oraciones durante esos 10 días mientras esperaban la venida del Espíritu Santo. Dice que perseveraban unánimes.
Que perseveraban habla del hecho de que estaban en oración constante durante esta semana y media, esperando al Espíritu Santo. Y eso tal vez parece muy fácil para nosotros, pues decimos, bueno, nada más semana y media y Él iba a venir. Pero recuerden, ellos no sabían. Ellos no sabían cuándo el Espíritu iba a venir. No sabían que solamente tenían que esperar 10 días, sino que un día estaban juntos orando y esperaban al Espíritu Santo, no vino. Siguiente día orando otra vez que viene el Espíritu Santo, no vino. Siguiente día orando por el Espíritu Santo, así por 10 días. Ellos no sabían. Entonces no es tan fácil como pensamos. Nada más 10 días vas a estar bien. Ellos no sabían. Perseveraban y perseveraban y perseveraban aún sin ver la respuesta a su oración. Es el tipo de oración que prevalece con Dios, que persevera, que no rinde ante la dificultad. Pero no solamente perseveraban, sino dice que perseveraban unánimes en la oración. Estaban juntos, no solamente de manera física, sino de manera espiritual. Oraban en un mismo sentir, con un mismo propósito. Por supuesto, podemos ver que ellos podían orar con el mismo propósito porque estaban orando lo mismo, que viniera el Espíritu Santo. El contenido de sus oraciones era la venida del Espíritu. Sabían que iba a venir, pero no sabían cuándo y por eso estaban orando. Pero no solamente lo vemos aquí, sino que en la iglesia primitiva vemos que fue caracterizada por la oración corporativa. Entendían la necesidad de la oración, pero juntos, orando lo mismo, orando con la misma meta, con el mismo deseo. Eso es muy aplicable para nosotros. Porque nosotros nos preparamos para la obra de Dios, para hacer su voluntad por medio de la oración. Pero no es simplemente la oración en privado, sino la oración unánime con otros, con la iglesia. Entonces, necesitamos aprender a orar perseverando, por supuesto, porque tampoco nosotros sabemos cuándo Dios va a responder nuestras peticiones. Tenemos promesas y sabemos que Él va a ser fiel a sus promesas, pero no sabemos cuándo. También nosotros oramos un día, no sucede. Oramos el siguiente día, no sucede. Oramos la siguiente semana, no sucede. Oramos el siguiente mes, no sucede. ¿Y qué hacemos? A veces dejamos de orar en vez de perseverar y perseverar. En parte, lo que necesitas es compartir esta petición con otros para que nosotros también perseveremos contigo. Todavía somos muy independientes. Yo tengo mi petición, tengo mi carga, intentamos perseverar, pero eventualmente ya tenemos fuerzas y dejamos de orar. Pero si compartir la petición con otros, ellos siguen orando y nos animan a nosotros a seguir orando también. Entonces perseveramos orando unánimes, juntos, con los hermanos en la iglesia. Más una cosa más que quiero mencionar de manera breve antes de dejar este punto de la oración. Es interesante aquí que menciona que las mujeres también estaban orando con los varones. Pues también en nuestra iglesia permitimos esto, siempre y cuando las mujeres se cubran la cabeza, como vemos el mandamiento en 1 Corintios 11. Pero sí creemos, conforme lo que vemos aquí, de la importancia de las mujeres en la iglesia y la importancia de las mujeres en los tiempos de oración. Nos bendice muchísimo, me anima siempre muchísimo escuchar a las hermanas derramando sus corazones y almas ante Dios. Entonces, hemos visto aquí cómo los apóstoles se prepararon en esos días antes de la venida del Espíritu Santo. Obedecieron a Jesús, quedándose en Jerusalén, aprovechar el tiempo viviendo en comunión y orando juntos, perseverando unánimes en oración. La última cosa es lo que vemos en el resto del capítulo. Vemos la historia del reemplazo de Judas como apóstol, la historia de escoger a otro hombre para ser el 12º apóstol. Pero aún en estos versículos, el tema no cambia. Aquí seguimos viendo el mismo tema de la preparación. Mientras esperaban el Espíritu Santo, ellos también se enfocaron en el tema del liderazgo de la iglesia, enseñándonos, en último lugar, que nos preparamos para ser testigos de Cristo por medio del liderazgo. Primero, que examinemos lo que sucedió en el contexto original y por qué sucedió. Pedro empieza su discurso en el versículo 16, diciendo que era necesario que se cumpliese la escritura
en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendían a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este misterio. Después va a citar algunos salmos para probar su punto. En primer lugar, aquí vemos que Pedro entendió que todo lo que había sucedido con Judas, la traición, la crucifixión de Cristo, era parte del plan de Dios. Dijo, era necesario. Dijo, hasta era profetizado en los salmos por David. Ahora, ¿cómo Pedro entendió eso? ¿Cómo Pedro podría decir que David había profetizado de Judas, de la situación de Judas y la traición de Cristo? O sea, de todo, porque Pedro había estado estudiando las Escrituras. En esos días de preparación, parece que Pedro había estado estudiando el Antiguo Testamento en vez de solamente sentarse y esperar la venida del Espíritu Santo. Que tiene muchísimo sentido porque, como siempre vemos aquí en la iglesia, la oración y el estudio de la palabra siempre van de la mano, o deberían. Hablamos con Dios en la oración, necesitamos que Él nos hable con nosotros por medio de su palabra. Después vemos que Pedro explicó por qué dijo lo que dijo. Primero, en versículos 18 y 19 tenemos un paréntesis. Esas no son palabras de Pedro, sino de Lucas. Porque Pedro no hubiera tenido que explicar lo que sucedió con Judas a su audiencia. Ellos ya sabían. Y mucho menos explicar el significado de una palabra en su propio idioma. Entonces aquí en esos dos versículos, Lucas, el narrador, provee alguna información para Teófilo, aquí está escribiendo, para que él tuviera toda la información. Pero cuando llegamos al versículo 20, vemos la prueba bíblica que Pedro mostró para lo que iba a sugerir, que reemplazaran a Judas. Él cita dos diferentes salmos. En primer lugar, Salmo 69, 25, cuando Pedro dijo, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Después cita del Salmo 109, versículo 8, tome otro su oficio. Ahora, la pregunta más grande aquí es, ¿por qué Pedro tomó esos versículos como refiriéndose a Judas? ¿Y estaba correcto o equivocado? Y la otra pregunta, ¿podemos nosotros interpretar la Biblia de la misma manera? A la respuesta a la segunda pregunta no está al alcance de este mensaje. Es algo que podemos investigar mientras aprendemos cómo estudiar las Escrituras. Lo único que quiero decir con eso es que cuando entendemos la Biblia como un todo y la interpretamos en su contexto, podemos ver muchas relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento e interpretar las Escrituras así como los apóstoles. Pero tenemos que responder primero a la otra pregunta. ¿Por qué Pedro tomó esos versículos de los Salmos y dijo que lo que pasó con Judas fue profetizado en esos Salmos? Porque vieron que en esos Salmos no menciona a Judas. Entonces, ¿por qué Pedro ve la conexión? ¿Por qué dice que esto fue el cumplimiento de los Salmos? La explicación más sencilla es que los escritores del Nuevo Testamento, aquellos en la iglesia primitiva, vieron a David como alguien quien apuntaba hacia Cristo. Eso entendemos, porque aún en los pocos salmos que hemos estudiado en nuestra iglesia, hemos visto mucho mensaje mesiánico. Hemos visto varios salmos que hablan explícitamente de algo que Cristo iba a hacer en el futuro, como el Salmo 22, por ejemplo. Entonces, en la primera cita del Salmo 69, Pedro estaba viendo a David como símbolo del futuro Mesías. Así, cuando él habla de sus enemigos, Pedro vio a Judas cumpliendo el salmo de manera muy clara. Entonces, cuando David ora en contra de sus enemigos, con el versículo que Pedro citaba en este pasaje, que su habitación sea asolada, pues ¿en qué enemigo más grande de Cristo podía pensar que Judas mismo, quien le había traicionado? Pedro, al leer ese salmo, inmediatamente pensó en lo que Judas había hecho, en las consecuencias de su traición y vio la conexión. No es que David tenía a Judas en mente cuando escribió el pasaje, pero el Espíritu Santo le inspiró de escribir de tal manera que siglos después Judas cumpliría de manera perfecta lo que David había orado en contra de sus enemigos. Lo mismo en la segunda cita, en el Salmo 109. Sea en sus días poco, tome otro su oficio.
Ese salmo también habla de los enemigos de Dios y la oración de David era muy fuerte en contra de ellos. Aquí Pedro sigue viendo a Judas como el máximo ejemplo de un enemigo de Dios y se enfoca en la maldición de que sea en sus días poco, tome otro su oficio. Que se aplicó perfectamente a Judas, este enemigo de Dios, quien había perdido su puesto por su traición a Cristo y después también su propia vida. Y puesto que dice que tome otro su oficio, Pedro hizo la conexión correctamente que los 11 deberían reemplazar a Judas y escoger a un apóstol más. Dice en versículo 21 que era necesario que uno más sea agregado al número de los apóstoles. Y Pedro da dos requisitos. En primer lugar, tiene que ser de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, alguien que estaba siguiendo a Jesús durante su ministerio terrenal. Segundo requisito era que tenía que ser testigo de la resurrección. Entonces, son requisitos muy, muy entendibles, especialmente pensando en el tema de este libro. Los apóstoles eran testigos oculares de la vida y ministerio de Cristo, y eso es lo que iban a anunciar en todos lados. Entonces, un apóstol tenía que tener este testimonio, ser testigo ocular del ministerio y de la resurrección de Cristo. Entonces, ellos escogieron a dos hombres como posibilidades. José, llamado Barsabás, que tiene por sobrenombre Justo, y a Matías. Y vemos cómo decidieron quién iba a tomar el lugar, versículos 24 a 26. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La parte más importante de esta elección fue la parte que menciona primero. Dice que oraron. Oraron específicamente que Dios les guiara en cuanto a cuál hombre iba a ser elegido. Y después les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, la parte de la oración entendemos, ¿verdad? Porque hacemos lo mismo. Lo que a veces confunde a la gente es la parte de las suertes. Pero cuando pensamos en el contexto del Antiguo Testamento, recordamos que esto, echar suertes, fue la manera en la cual el pueblo de Dios encontró lo que era su voluntad en cuanto a las decisiones. De hecho, este Urim y Tumim, que el sumo sacerdote tenía, probablemente eran suertes que usó para saber la voluntad de Dios. Ahora es diferente, por supuesto, por dos razones. Uno, ya tenemos el Espíritu Santo. Y segundo, ya tenemos toda la Biblia escrita. Y de hecho, después de este evento, no leemos nunca más en las Escrituras de las suertes siendo usadas para encontrar la voluntad de Dios. Porque ya no las necesitamos, no las usamos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra escrita para guiarnos en cualquier decisión que tenemos que tomar. Entonces, nosotros no creemos que los apóstoles se equivocaran en su elección de Matías, como algunos creen, puesto que usaron suertes. O algunos dicen, puesto que Matías no es mencionado después, fue un error elegirle. Pues sabemos tanto de Matías como de varios de los otros 11 apóstoles. Es nada. El hecho de que él no es mencionado después no tiene nada que ver si fue correcto elegirle como apóstol o no. Algunos piensan que Pablo debería haber sido el 12º apóstol. Pero Pablo mismo reconoció que él era un caso especial. De hecho, Pablo no cumplió con los requisitos que Pedro había listado en este pasaje. Que Pablo vio a Cristo después de la resurrección, pero no había estado con él durante su ministerio terrenal. Entonces, los apóstoles hicieron lo correcto aquí. Que no olvidemos que oraron, que no tomaron decisión a la ligera y solamente pensando en lo que ellos querían. Estaban buscando la voluntad de Dios e hicieron lo correcto. Y con una parte, pero creo que muy importante en la cultura en la cual vivimos, vemos que estos 12 no hicieron esto después jamás. Es decir, cuando uno de los 12 murió, no escogieron a otro.
No vemos nada de una sucesión apostólica. Leemos en capítulo 12, por ejemplo, que Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, uno de los 12. Pero no hicieron otra reunión para escoger a otro para tomar su lugar. En esos 12 y ninguno más. Entonces vemos que esos apóstoles se prepararon para venir el Espíritu Santo, obedeciendo, en comunión con los hermanos, orando y también enfocándose en el tema del liderazgo de la iglesia. Y mientras nosotros no vamos a elegir apóstoles hoy en día, no somos apóstoles, no tenemos apóstoles, sí necesitamos líderes. Si vamos a servir a Dios como Él nos ha mandado, si vamos a ser testigos ante el mundo, necesitamos líderes espirituales. Necesitamos pastores, ancianos, hombres escogidos por Dios para guiar la iglesia y pastorear el rebaño. Los líderes no son perfectos, pero sí son necesarios en la iglesia de Cristo. Entonces, así como los apóstoles, así como la iglesia primitiva, nosotros también deberíamos prepararnos para ser testigos de Cristo por medio de la obediencia, la comunión, la oración y el liderazgo de la iglesia. Somos llamados a ser testigos. Es el tema de este libro. Pero no podemos ser testigos si no estamos preparados. Ahora, no tomen eso y digan, bueno, no estoy preparado, entonces me siento hasta que esté preparado. No es eso. No significa asistir a la iglesia, esperar que Dios me prepare sin que yo haga nada. Nos vemos aquí que nos preparamos activamente, obedeciendo a Dios, siendo una parte activa y comprometida de la iglesia local, aprovechando la bendición de la comunión de los santos. Nos preparamos perseverando unánimes en oración y también por medio de escoger a los líderes correctos de la iglesia. Y cada parte es importante. Cada elemento de este mensaje es importante en nuestra preparación para ser testigos de Cristo. ¿Estás viviendo en obediencia a Dios? ¿Reconoces la importancia de la comunión de los santos los domingos, también entre semana? ¿Perseveras en oración? No solamente en tu cuarto, sino también juntos, unánimes con tus hermanos en Cristo en la iglesia. ¿Y entiendes la importancia del liderazgo piadoso en la iglesia? Pues, hermanos, necesitamos líderes. Hemos estado orando mucho por ancianos. Necesitamos más personas que van a guiar la iglesia hacia Dios, a su palabra, para enseñarnos. Que sigamos orando que Dios levante hombres así en nuestra iglesia y en nuestra denominación. Y finalmente, que veamos la conexión entre este pasaje y el pasaje que sigue. La conexión entre este tiempo de preparación y el avivamiento que le siguió. Nunca quiero que olvidemos la conexión entre los pasajes, porque hoy estudiamos este pasaje, en 15 días estudiamos otro pasaje, pero todo está conectado. No es accidental que la siguiente cosa que vemos después de este tipo de preparación es un avivamiento. Lo hemos estudiado en el pasado recientemente. Estamos estar obedientes a Dios, juntos, perseverando en oración. Es lo que Dios usa para mandar un avivamiento. Los grandes tiempos de despertar, los grandes avivamientos siempre han sido precedidos por una iglesia reconociendo su pecado, viviendo de manera más santa y perseverando juntos en tiempos de oración. Es lo que queremos. Entonces, que nos preparemos. Que nos preparemos para el avivamiento, que nos preparemos para ser testigos de Cristo por medio de la obediencia, la comunión, la oración y el liderazgo de la iglesia. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra, por la oportunidad de estudiar de la iglesia primitiva, lo que tú hiciste en esos días. Damos gracias por el ejemplo de los apóstoles y los otros hermanos en esos días y cómo ellos se prepararon. Señor, hemos estado orando y esperando y queriendo un despertar en nuestra iglesia, un avivamiento entre nosotros. Enséñanos que se requiere la preparación. Necesitamos estar viviendo en obediencia a tus mandamientos claros. Necesitamos estar
en comunión unos con otros, haciendo que la iglesia sea la prioridad, perseverando unánimes en nuestras oraciones y también orando y eligiendo el liderazgo piadoso de la iglesia. Señor, necesitamos esas cosas aquí en nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos prepares, que podamos ver cómo prepararnos activamente, siguiendo este patrón bíblico, para que tú sigas obrando en nosotros, para que podamos seguir disfrutando tu gran bendición y ver aún más personas salvas, la iglesia crecer y todo para tu gloria. Te pedimos, Señor, que tú nos des esta carga, ese deseo, que nos cambies a través de este mensaje de tu palabra. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén.